Bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos en esta nueva serie de reflexiones que queremos titular Creciendo en Cristo. Espero que resulte de bendición para ustedes, que tengan la bondad de ayudarnos a llevarla mucho más lejos, suscribiéndose al canal, compartiéndola con otros. Eso será de gran ayuda. Bueno, entrando ya en el tema que queremos compartir con ustedes en varias entregas, Creciendo en Cristo, tal vez sería bueno comenzar reconociendo que hoy día, al menos algunos ven una especie de crisis en la iglesia cristiana en general. Y no me refiero a esa crisis tradicional, clásica y bastante ya antigua entre conservadores y liberales, o tampoco hablo de las batallas también tradicionales por el estilo de la adoración o por el tipo de música o ese tipo de cosas, ¿no? Que han tenido también su impacto en la vida de las congregaciones y de muchos creyentes. Pero la crisis que alarma a algunos es ver cómo en general en las iglesias cristianas ha dejado de hablarse, ha dejado de ser un tema mayor el asunto acerca de cómo las personas, una vez que llegan a la iglesia, pueden establecerse en su relación con Dios en una forma que los conduzca al crecimiento, a la madurez, a la transformación espiritual. Y eso sí, no es un tema menor, porque este problema de iglesias llenas de personas que no crecen en su vida espiritual, pues tiene consecuencias, tiene como resultados, ¿verdad?, que no son deseables muchas veces. Y uno de ellos es que cualquier congregación que enfrente esto, y las personas en forma particular, estarían experimentando lo que podría llamarse un subdesarrollo de su experiencia cristiana. O sea, cristianos estancados o creyentes estancados, sería mejor decir, ¿no?, que no crecen en su vida espiritual. Y la verdad es que bastaría la simple observación para ver que muchas de las personas que tienen sus nombres anotados en los libros de las iglesias tienen también con frecuencia un bajo o casi nulo conocimiento de la palabra de Dios. Y eso eventualmente de lo que estamos hablando es de creyentes espiritualmente inmaduros, ¿no?, incapaces de enfrentar pruebas, dificultades, y que también muchas veces se muestran confusos en cuanto a lo que significa abandonar el mundo y los caminos pecaminosos del mundo y dedicarse a una vida de santidad, a una vida controlada por el Espíritu Santo, que es el modelo que presenta la palabra de Dios. Y creo que hay una cosa que todos debemos saber, y es que Dios nos trae a la iglesia, te trajo a ti, a mí, quiere traernos a todos para que en forma gradual pero indetenible aprendamos a vivir la vida cristiana, aprendamos a aplicar los principios expresados en su santa palabra en cada área de nuestra vida. Esa es la idea. O sea, estar en la iglesia no es un fin en sí mismo. El plan de Dios no es traernos a la iglesia. El plan de Dios es salvarnos. El plan de Dios es llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Para que eso ocurra, Dios usa medios. Uno de esos medios es
traernos a su familia espiritual aquí en la tierra, la iglesia, para en ese ambiente, en ese contexto, enseñarnos a vivir la vida del Espíritu, ¿no? La vida bajo el control del Espíritu Santo. Y según pienso, hay entre otros al menos dos asuntos fundamentales que causan que dentro de la iglesia hayan personas que no están sacando el mayor provecho de la vida cristiana, ni tampoco están experimentando un proceso de madurez espiritual a pesar del tiempo que tienen dentro de la iglesia. En algunos casos, muchos años. Y esos dos asuntos a los que me refiero, en primer lugar, tiene que ver con la falta de entendimiento en lo relativo a nuestra posición en Cristo. Es decir, una vez que llegamos a Cristo, ¿qué somos? ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Muchos creyentes no saben cuánto han sido bendecidos una vez que están en Cristo. Y como si usted no sabe lo que tiene, es como si no lo tuviera, ¿no? Y la segunda cosa, que es a la que quiero dedicarme un poco más en esta serie, es precisamente que también se observa una comprensión inadecuada en cuanto a lo que significa crecer en la vida cristiana y el proceso que hace posible ese crecimiento desde la perspectiva bíblica, divina, ¿no? Así que queremos concentrarnos en ese segundo punto, el asunto del crecimiento espiritual. Ese es el enfoque de esta serie. Y lo primero aquí sería dejar bien establecido que si ya entregaste tu corazón a Cristo, si tú eres parte de una iglesia, o estás a punto de tomar esa decisión, debes saber que Dios espera. Es más, Dios demanda que crezcas en tu experiencia espiritual, en tu vida espiritual, en tu relación con Él. Así que llegarás a preguntar, si llegaras a preguntarte, ¿y por qué hay que crecer? ¿Quién dice que hay que crecer? ¿No basta con estar en la iglesia? Pues la respuesta es categórica. El crecimiento es parte de la naturaleza de la vida cristiana. Y crecer en lo espiritual es parte también de la voluntad de Dios para todos sus hijos. Fíjate lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 15. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Una vez en Cristo, establecido en Cristo, el crecimiento es parte de eso, es la evidencia más clara de que estamos ahí, en esa plataforma de salvación que es Cristo. Colosenses 1:10, el propio apóstol Pablo dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No solo Pablo, Pedro, el otro apóstol importante en el Nuevo Testamento, habló bastante contundentemente y claro acerca del crecimiento espiritual. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, él dijo, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Él está usando la imagen de un recién nacido que se alimenta fundamentalmente de la leche materna, ¿no? Y todos sabemos cómo esos recién nacidos gritan, piden, claman a la hora que sea por tener ese alimento. Y él hace un símil de esa leche materna que alimenta al niño en esos años tan delicados, tan importantes, que necesita los nutrientes para comenzar a crecer. Y él compara eso con
la palabra de Dios, la leche no adulterada espiritualmente, y él dice, búsquenla como si fueran recién nacidos buscando el seno de su madre. Búsquenla porque esa es la que puede producir el crecimiento para salvación. Así que es claro, ¿no? Y ahora quiero mostrarles unos textos bíblicos que vienen también del apóstol Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, porque me parece una presentación breve pero suficiente acerca de la necesidad de crecer espiritualmente. Y quiero compartirla con ustedes. Está en segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 12 podríamos incluir. El apóstol Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis esas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12. A mí me parece que queda claro en lo que acabamos de ver aquí del apóstol Pedro, que el crecimiento espiritual es una ley de la vida en Cristo. Es una ley, es una ley que el que está en Cristo crece espiritualmente. Es una ley, es un axioma que la relación con Cristo produce crecimiento en lo espiritual. No existe tal cosa como un cristiano que no crece en su relación con Dios, en su vida, en lo espiritual, que no crece en la capacidad de someter todas las áreas de su vida bajo el control del Espíritu Santo. No existe, bíblicamente hablando, un cristiano estancado, un cristiano débil. Sí pueden existir creyentes, miembros de iglesia con esa situación, pero un cristiano, una persona con una relación con Cristo, en esa persona se verifica, ocurre el cumplimiento de una ley, y es que esa persona crece por la gracia de Dios. Y entonces, donde hay vida, hay crecimiento. Esa es la ley. Donde hay vida, hay movimiento y hay crecimiento. Y lo contrario también es cierto. Si no estamos creciendo, hay razones de sobra para sospechar, por lo menos, que nos encontramos en un punto muerto de nuestra relación con Cristo. Tal vez la relación no está muerta, pero tal vez hay cosas que están muriendo en esa relación. Y esa explicación que encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12, no solo sirve para aceptar la idea de que debemos crecer espiritualmente, sino que nos introduce a la siguiente pregunta que debemos formularnos. ¿Por qué es importante que crezcamos? El propio apóstol Pedro deja bien explicado que debemos crecer
no para ser cristianos, sino que debemos crecer como cristianos. Y esto es muy importante, porque me parece que una de las áreas donde el tema del crecimiento espiritual está siendo afectado es ese enfoque de que, ¿qué significa crecer? Bueno, que yo tengo que llegar a ser cristiano. Pero es que si aceptaste a Cristo, si le entregaste tu vida a Cristo, ya eres un cristiano. Entonces, la Biblia no espera que crezca para que seas un cristiano. La Biblia espera que crezca porque eres un cristiano. Y como cristiano, debe desarrollarte, debe crecer. Pedro explica que el crecimiento espiritual no es necesario para que Dios nos dé alguna cosa que no tenemos. Según Pedro, ya todo lo relativo a la vida y a la piedad nos ha sido dado en Cristo. Y como ya hemos enfatizado antes, en Cristo estamos completos. No hay algo que el cristiano necesite para su salvación que ya no lo tenga disponible en Cristo. Dicho de otra manera, nuestra realidad en Cristo, nuestra posición en Cristo es completa, es perfecta. Entonces el crecimiento es necesario porque cuando Dios nos bendijo con todas esas bendiciones espirituales en Cristo, Él produjo un cambio radical en nosotros. Es como alguien que era pobre y de repente heredó una gran fortuna. Eso le cambió la vida. Ahora no es solo que tiene la gran fortuna, ahora es que tiene que aprender a manejar eso. Ahora es que tiene que aprender a vivir de otra manera, con otros asuntos que no tenía antes. Y eso pasa también en la vida cristiana. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Efesios 1:4 dice que Él nos bendice con todo tipo de bendición espiritual. Ya nos bendijo, ya las tenemos. Pedro dice que en Cristo tenemos todo lo que se necesita para la vida y para la piedad, es decir, para vivir una vida espiritual. Lo tenemos todo ya en Cristo. El asunto ahora es aprender a usarlo, a disfrutarlo, a vivir ese tipo de vida que no vivíamos antes. Por eso Pablo dice que la persona que está en Cristo es una nueva criatura, es decir, es como alguien que acaba de nacer físicamente. Así que, como alguien que acaba de nacer, todo es nuevo para el bebé. Un recién nacido, por ejemplo, tiene boca, pero aún tiene que aprender a hablar, aún tiene que aprender a comer con esa boca. Tiene piernas, pero aún tiene que aprender a caminar y luego a correr. Tiene manos, pero aún tiene que aprender a sostener, a sujetar con esas manos. Y cuando logre todo eso, los que le vean dirán, el bebé está creciendo. Eso es lo que decimos. Así que nosotros constantemente estamos viendo el crecimiento en acción, ¿no? Porque es una ley de la vida. Fíjate que el recién nacido no tiene que aprender a caminar para llegar a tener piernas, sino lo contrario. Debido a que nació con piernas, debe aprender a usarlas. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Esta experiencia de un recién nacido es bastante adecuada para llegar a entender cómo opera el crecimiento espiritual. La Biblia, de hecho, llama al resultado de entregarle la vida a Cristo un nuevo nacimiento, según 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, bíblicamente hablando, somos recién nacidos en el sentido espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevo nacido, recién nacido es en Cristo, ¿no? Si alguno está en Cristo, está viviendo algo que nunca había vivido, acaba de nacer en eso. Es un recién nacido en Cristo. Y cuando nacemos de nuevo, recibimos todo lo necesario para la vida y la piedad. Eso es lo que nos enseña Pedro 2:3. O sea, no es que tenemos que crecer para tener cosas, ya las tenemos.
Es que tenemos que crecer para aprender a usar ese montón de cosas que tenemos en Cristo. Recibimos todo tipo de bendición espiritual en Jesús. Así como un bebé saludable nace completo, así también el creyente nace completo en Cristo. Ningún padre, ninguna madre tiene que esperar un tiempo para ver que a su bebé les broten las piernas o los brazos. Pero sí tienen que esperar un tiempo para verle usar esas piernas y caminar, ¿no? Todo bebé, como he dicho, desde que nace tiene su boquita, pero toma tiempo para escucharle decir por primera vez mamá o papá o sus primeras palabritas. Y luego, para oírle hablar, toma todavía más tiempo. Y ese tiempo, entre que nace con todos esos órganos hasta que puede aprender a usarlo, ese tiempo es lo que llamamos el crecimiento. El crecimiento físico que también ocurre en el área o en el ámbito espiritual. Así que, claro, lo sabemos, hay cosas que un recién nacido le va a tomar más tiempo que otras desarrollarlas. Y hay algunas que durante toda su vida estarán en desarrollo, porque como hemos dicho, el crecimiento es una ley de la vida. En realidad, cuando uno deja de crecer en todos los sentidos, entonces decimos esa persona se murió. La muerte es, en un sentido, el cese, la terminación del proceso de desarrollo, de crecimiento en cualquier área de la vida. Y de la misma manera, si ya estás en la iglesia, eso quiere decir que ya entregaste tu vida a Cristo y has nacido de nuevo espiritualmente. Lo tienes todo en Cristo. No tienes que pedirle a Dios que te añada alguna bendición. Todas las tienes en Cristo. Ahora, solo tienes que aprender a usar, a disfrutar y a compartir esas bendiciones. Se trata entonces de una forma de vivir nueva para nosotros, para ti. Y antes de que nacieras en Cristo, tú lo sabes, estabas viviendo, todos nosotros, en una vida de pecado, de ignorancia, alejado de Dios, de la justicia, muertos, dice la Biblia, en delitos y en concupiscencia. Y de repente, Dios nos recibe, nos busca, nos encuentra, nos recibe y nos declara justos. Entonces ya eres una persona justificada por la fe en Cristo. Pero seamos honestos, toda tu vida has vivido siendo injusto delante de Dios, así que eres justo ahora en Cristo, pero va a tomar un poco de tiempo hasta que aprendas a vivir como alguien que ha sido justificado. Antes vivía en la impiedad, pero ahora Dios te hace santo, es decir, diferente en Cristo. Él te llama a una vida de santificación, pero Dios sabe que aunque eres santo, tomará tiempo hasta que aprendas a vivir como lo que eres, un santo en Cristo Jesús. Dios te dio a sí mismo sabiduría, te dio perdón, te dio discernimiento, te da fuerza espiritual para vencer la tentación, te da amor, te da gozo, paz, templanza, fe, mansedumbre, humildad, esperanza y muchos otros regalos espirituales y maravillosos. Los frutos del Espíritu se llaman. Pero una cosa es tener esos regalos y otra es aprender a vivir como alguien que de repente ha recibido tanta riqueza que no sabe por dónde empezar. Así que tomará un tiempo, será necesario un proceso gradual que nos permita aprender a vivir conforme a lo que hemos llegado a ser ahora en Cristo. Y es por eso, por lo que Salomón dice en Proverbios 4:18, que la senda de los justos, el caminar de los que están relacionados con Cristo, que han nacido de nuevo en Cristo, se parece a la luz de la aurora, es decir, a la luz que anuncia el amanecer. ¿Y cómo es esa luz? Va en aumento, es gradual. No amanece totalmente claro, sino que cuando amanece el día va aclarando poco a poco hasta que llega a ser
un día pleno e iluminado. Queridos amigos, por ahora detengámonos aquí y reflexionemos en este maravilloso concepto de crecer en Cristo. Qué milagro más increíble es ver a alguien que está en el mundo, lejos de Dios, y de repente es alumbrado por el conocimiento de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo lo trae y se entrega a Cristo. Es un gran milagro venir a Cristo, entregarle nuestro corazón. Es como ver a un niño nacer, a una niña nacer. Cada vez que nace alguien es un gran milagro. Y las familias celebran y cambian, y las personas felicitan a los que están envueltos en ese gran milagro. Pero cada vez que alguien se entrega a Cristo es un gran milagro. Pero claro, así como es grande ver a alguien venir a Cristo, es todavía mucho más increíble y emocionante ver a esa persona desde ese punto en que se entregó comenzar a crecer y a crecer y a crecer en su vida espiritual. Eso sí se llama no solo un milagro, sino un gran espectáculo espiritual. Y ya lo sabes, crecer no es que tú vienes a la iglesia y entonces voy a crecer porque ya quiero llegar a ser cristiano. No, ya eres. Voy a crecer porque quiero que Dios me bendiga. Ya estás bendecido. Voy a crecer porque quiero hay cosas que no la tengo. Ya lo tiene todo en Cristo. Tienes que crecer porque cuando crezca vas a poder disfrutar de todo lo que tienes en Cristo. Tienes que crecer porque cuando crezcas vas a poder usar mejor todas esas bendiciones. Así que les invito para que sigamos juntos analizando este tema y por hoy, que Dios te bendiga y nos ayude no solo a estar en Cristo, sino también a crecer en Él.